Continuamos con estos tics de la Sagrada Escritura, tics bíblicos, pero antes de continuar, debo añadir algo que se me olvidó en el tics introductorio, de la manera como estaba compuesta la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y mencionábamos en el Antiguo Testamento el Pentateuco, los libros históricos, proféticos, etc. Y cuando hablábamos de cómo lo habíamos dividido en el Nuevo Testamento, se me olvidó las epístolas católicas. Y no porque no tenga importancia, todos los libros de la Sagrada Escritura son importantes, y entonces aquí en las epístolas católicas encontramos la carta de Santiago, la primera y la segunda carta de Pedro, la carta de Judas. Así que es muy importante subrayar esto. Bueno, y ahora vamos con este siguiente tics. Es como una pastillita lo que por lo menos pretendemos dar, ¿no?, acerca de la Biblia. En cada uno de estos tics. Y vamos a hacer un vistazo. Este tics es un vistazo general del contenido de los primeros 5 libros de la Biblia, que es aquellos que llamamos el Pentateuco. Pentateuco es una palabra del griego que significa 5 rollos, 5 libros. Por eso penta, que hace alusión a 5, y viene del griego, ¿no? Pero los judíos no llamaban a estos libros Pentateuco. Los judíos lo llamaban la Torá o la ley. Es la mentalidad cristiana quien llama a estos 5 primeros libros de la Biblia Pentateuco. Repito, para el cristianismo es el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero para el judío es la Torá o la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Un poco el marco del Pentateuco es la historia de la creación, la historia de la primitiva humanidad, los patriarcas, la estadía en Egipto, cómo llegan a parar allí, cómo llegan a salir de allí, el éxodo, por supuesto, que es la salida de Egipto, la alianza en el monte Sinaí, las consecuencias que esto significaba, luego el paso por el desierto, con todos los sinsabores, luego la llegada a la tierra prometida y las leyes que luego se dictaminaron precisamente allí en la tierra prometida. En el análisis que se hace del Pentateuco encontramos allí el código o la ley entremezclada con la historia de la salvación. Entonces, entre el Génesis y el Éxodo encontramos la historia de la humanidad hasta el drama de la historia de la salvación, lo que significó el pecado original, el diluvio, etcétera, etcétera. Vemos también cómo Dios va pensando, proyectando en tener un pueblo que Él quiere elegir, que va a venir de estos 3 grandes hombres que son los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Cómo es la preparación divina para elegir al pueblo. Cómo luego es la iniciativa divina cuando ese pueblo cae en Egipto y tiene que liberarlo. Luego la alianza en el Sinaí y sus obligaciones. Las normas que rigen la vida cultural del pueblo. Instrucciones para construir un santuario, el mobiliario que debe tener ese santuario, cómo es la consagración de los sacerdotes, cómo debe hacerse y cómo es la erección del santuario. Luego, en el tercer libro, encontramos el libro de Levítico, las leyes sobre sacrificios, leyes sobre pureza legal, leyes sobre santidad legal, leyes sobre votos, leyes sobre diezmos,
una breve historia de cómo fue la ordenación de Aarón y sus hijos como sacerdotes, y también en esta parte de la historia el día solemne de la expiación. Luego vamos al cuarto libro, que es el libro de los números, y encontramos prescripciones sobre cómo deben estar dispuestas las 12 tribus. Encontramos otras leyes, encontramos también ese momento del viaje del Sinaí a Moab y los acontecimientos mezclados con prescripciones cultuales allí en Moab. Y en el último libro, que es el Deuteronomio, Moisés se encuentra en Moab y está recordando los hechos y explicando el sentido de la alianza, realizando toda una parénesis para explicar las sanciones en términos de bendiciones o de maldiciones. Luego vemos cómo Moisés encarga a Josué el liderazgo sobre el pueblo de Israel, un cántico de victoria, cómo Moisés bendice a las 12 tribus y luego los detalles sobre la muerte y la sepultura de Moisés. Entonces, esto es más o menos un vistazo general de lo que podemos encontrar en el Pentateuco. Seguiremos más adelante con el Pentateuco y otros tips sobre estos 5 primeros libros de la Sagrada Escritura.